Un cordial saludo y ahora sí procedemos a resolver el problema planteado inicialmente utilizando el método del lugar geométrico de las raíces. Entonces, básicamente lo que nos piden es que para esta planta que está aquí, diseñemos un compensador que ante una entrada de escalón unitario, su respuesta sea en lazo cerrado, su respuesta tenga un porcentaje de sobrepasamiento menor al 20%, un tiempo de establecimiento menor a 2 segundos y un error en estado estable menor al 1%. Si usted no comprende a qué se refiere esta ecuación, estos números de aquí, no comprende qué es lazo cerrado, no comprende qué es sobrepasamiento, etc., debe revisar el primer video donde se explica en detalle todo esto que le estoy hablando acá. Entonces, ¿cómo se aplica o cómo se usa el método del lugar geométrico de las raíces para diseñar compensadores? Eso, digamos, no hay una fórmula única. Yo voy a proponer aquí una estrategia, pero no pretende ser única, pudieran haber otras. Pero digamos que esta funciona. Lo primero que hacemos es calcular los polos deseados. Recordemos que los polos deseados nos determinan la respuesta transitoria deseada. Entonces, con base en esa respuesta transitoria, que tenga un sobrepasamiento no menor o no mayor al 20% y un tiempo de establecimiento menor a 2 segundos, a partir de ahí calculamos los polos deseados y después pasamos a desarrollar el método gráfico. En ese método gráfico dibujamos los polos deseados junto con los polos y ceros de la planta en lazo abierto, eso en un plano complejo. Después agregamos un compensador. Recordemos que el compensador va a tener un cero y un polo. Uno de los dos va a ser dominante dependiendo de lo que queramos hacer con ese compensador. Si no me comprende lo que estoy diciendo, es importante que para entender esta parte que es fundamental, revise el video número 2. Entonces, por diseño, por ejemplo, podemos agregar el cero y después calcular el polo o lo contrario. Bien, entonces una vez, por ejemplo, hemos agregado el cero, calculamos todos los ángulos vistos desde el polo deseado. Ese va a ser nuestro punto de prueba, es decir, que nos interesa que ese punto pase por el lugar geométrico de las raíces. Si usted no me comprende lo que estoy diciendo, necesita ver el video 3. Y una vez hallados todos esos ángulos, podemos calcular el polo del compensador. Es decir, ese compensador tiene un cero y un polo. El cero lo diseñamos nosotros, es decir, decimos dónde va, lo vamos a ubicar estratégicamente para que los cálculos nos queden fácil y luego calculamos el polo. Recordemos que ese compensador tiene un cero y un polo. Entonces el cero sabemos dónde está, pero tenemos que calcular el polo. Entonces en el siguiente punto calculamos todos los ángulos vistos desde el polo deseado y calculamos el polo de ese compensador. Ya con el cero y con el polo del compensador tenemos nuestro compensador, que esperamos compense el sistema de la manera en que queremos. Lo siguiente es que calculamos el valor de Kc usando el criterio de la magnitud. Nuevamente, si no me comprende lo que estoy diciendo acá, es importante que vea el video número 3 y compruebo que el lugar geométrico de las raíces pasa por los polos deseados. Eso es lo que yo quiero. Agregamos otro compensador finalmente de ser necesario. Si todo esto que hemos hecho hasta aquí no funciona, pues agregamos otro compensador de ser necesario que, digamos, si el primero fue un compensador derivativo, lo que haríamos después sería agregar un compensador integrador o lo contrario. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Entonces, los polos deseados se calculan utilizando estas dos fórmulas, ¿cierto? Fijémonos que esta fórmula, este es el porcentaje de sobrepasamiento, en este caso es 20, o pudiéramos poner 0,2 y quitamos el 100, cualquiera de las dos fórmulas funciona, poner 20 sobre 100 o 0,2, y con este zeta podemos calcular la frecuencia natural, que es 4 sobre zeta, sobre el valor que hallamos anteriormente, y el tiempo de establecimiento. Y los polos deseados entonces están dados por menos zeta por omega n más j omega n 1 menos zeta al cuadrado. Y estos son los polos deseados. Es decir, que un sistema que tiene estos polos deseados va a tener una respuesta transitoria que cumpla este porcentaje sobre envasamiento y este tiempo de establecimiento. Bien, entonces vamos a hacer
esa primera parte en MATLAB. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es esos tres transformandos para borrar todo lo que tengo acá. El primero borra todo esto borra todo el workspace y esto cierra todas las gráficas que hay abiertas. Yo lo hago tal vez por costumbre. Entonces corro ese primer comando. Estos básicamente son los datos del problema. Esta es la constante. Son los coeficientes del denominador. Como ya lo hemos hecho varias veces en los videos anteriores, con este comando hallo la función de transferencia. Este es el numerador, este es el denominador. Aquí calculo la respuesta en lazo cerrado, o sea, hago el feedback de lazo cerrado y calculo la respuesta al escalón de esta planta sin compensar. Lo que voy a hacer aquí es crear la función para mirar cómo es la respuesta a mi sistema en lazo cerrado, es decir, de dónde estoy partiendo, qué tal que ya funcione y no haya que hacerle nada, entonces ¿para qué compensador? Pero vamos a analizar cómo está la respuesta en este momento. Entonces corro este siguiente y miro cómo está la respuesta. Entonces veamos que la respuesta transitoria se cumple porque si yo miro acá las características, por ejemplo la respuesta pico, tiene un porcentaje de sobrepasamiento de 7.29, está muy bien. Y un tiempo de establecimiento igual a 1.54, o sea, menor a 2 segundos, está bien. El problema aquí viene siendo el error en estado estable. Lo que queremos es que esto llegue hasta 1, porque yo aquí le estoy diciendo que me dé la respuesta al escalón. No estoy utilizando 10 unidades, sino una sola, pero da lo mismo. Si hubiera puesto 10, esperaría que llegara a 10, pero si como pongo 1, espero que llegue a 1 y no está en 1, o sea, está en 0.328, o sea, tengo un error más casi del 70%, porque me faltan, solo tengo 0.3 y tengo que llevar hasta 1. Bien, esta sentencia aquí la puse para que me apareciera entre 0 y 1 y viéramos que está lejos del 1. Bien, entonces en este caso tendríamos que agregar o bien un compensador proporcional derivativo o bien un compensador proporcional integral. Quiero que pause el video y con base en lo que hemos visto hasta ahora me responda esa pregunta. ¿Qué compensador necesitamos? La respuesta la dimos en el video 2 y en este caso necesitamos un compensador proporcional integral, es decir, con un polo dominante, es decir, el polo va a estar más cerca del eje imaginario, pues este es el que nos mejora el error en estado estable, que en este caso lo tenemos en el 70%. Pasamos entonces a calcular los polos deseados y básicamente pues aquí tenemos el tiempo de establecimiento que es 2, el sobrepasamiento que es 20% y el error en estado estable que es del 1%. Aquí tengo la ecuación que aparece en las diapositivas y desarrollo exactamente lo que aparece en esta diapositiva. Estoy creando los polos, dos polos deseados. Mire que son conjugados, es decir, la parte real en ambos es la misma, pero la parte imaginaria es la misma, pero cambia de signo. Entonces, corremos esta parte para calcular los polos deseados y buscamos aquí en el espacio. Entonces vemos que están el menos 2 más 3,9 y el menos 2 menos 3,9. Ahí están los polos deseados. Bien, entonces lo siguiente que hacemos es dibujar los polos deseados junto con los polos y ceros de la planta en lazo abierto. Entonces calculo los polos de la planta en lazo abierto con este comando. Aquí los guardo en P1 y P2 respectivamente y también los grafico para conocerlos. Entonces corro esta sección y pues mira, aquí están menos 2.5 menos 2i y menos 2.5 más 2i y esta es, digamos, la posición de los polos en el plano complejo. Y eso es lo que tengo que graficar. Otra cosa que voy a hacer aquí es dibujar el lugar geométrico de las raíces de la planta en lazo cerrado. Ya conozco los polos deseados, entonces voy a graficar ese lugar geométrico de las raíces para ver si los polos deseados pasan por ahí.
Entonces corro este comando y efectivamente me doy cuenta que no pasan por ahí, porque si nos fijamos, los polos deseados están en -2 más 3,9 y -2 menos 3,9, y el lugar geométrico de las raíces va por -2,5, -3,76, pero digamos la parte real es -2,5 y mis polos deseados, la parte real es el -2, o sea, está por estos lados, o sea, debo modificar el lugar geométrico de las raíces con un compensador. Si en este punto me doy cuenta que efectivamente el lugar geométrico de las raíces pasa por los polos deseados, lo vimos en el tercer video, lo único que tendría que hacer es variar la ganancia y probablemente termine el problema. Probablemente porque puede que necesite un compensador, pero debería empezar por ahí. Repito, si los polos deseados pasan por el lugar geométrico de la planta en lazo cerrado, debo empezar por variar la ganancia, por variar esta ganancia K. ¿Ok? Eso lo vas a entender bien si entiendes que es el lugar geométrico de las raíces. Entonces pasamos a hacer esto gráficamente. Entonces vamos a agregar aquí, tenemos los polos de la planta y los polos deseados. Eso es lo que voy a agregar en este plano complejo, mis dos polos de la planta y mis polos deseados en verde. Entonces lo que voy a hacer aquí es calcular los ángulos vistos desde el polo deseado. Entonces agrego un compensador con una ganancia, un 0 y un polo del compensador. Y en este caso quiero que sea un compensador proporcional integral para mejorar el error en estado estable, digamos que es el problema más grande que tenemos en este momento. En este caso estoy diciendo que entre el 0 y el polo es dominante porque quiero que sea integrador. ¿Cómo calculo alfa 1, que es el ángulo visto desde P2 hacia el polo deseado 1? Este es el polo de la planta y este es el polo deseado. Pues ese ángulo se puede calcular como la arcotangente de este lado sobre este lado. O dicho de otra manera, la tangente de alfa 1 es el lado opuesto sobre el adyacente. Este lado opuesto lo puedo calcular como la resta de la parte imaginaria de P de 1 menos la parte imaginaria de P2, ¿cierto? Ahí podemos ver que esto mide 2, que esto mide 3,9 y luego la resta da 1,9. Haciendo un análisis similar, esto mide 0,5, que es restando esta distancia, la distancia real de P2, menos la distancia real de P de 1, y eso da 0,5. Y la arcotangente de esas dos magnitudes me da el ángulo alfa 1. Eso es lo que hago aquí en MATLAB. Calculo la arcotangente de la parte imaginaria del polo deseado menos el polo de la planta sobre la parte real del polo 2 menos sigma, que es la parte real del polo imaginario. Ya habíamos calculado aquí que el polo deseado es sigma, la parte real del polo deseado es sigma, bien, y la parte imaginaria es omega d. De manera similar, puedo calcular este ángulo alfa 2, pero en lugar de restar sumo las partes imaginarias y esta distancia, vale exactamente lo mismo. Alfa 3 también se puede calcular con esta distancia y esta distancia, que yo la conozco. Yo estoy poniendo C debajo exactamente del polo 2, luego esta distancia yo la conozco y es desde aquí hasta aquí es menos 2,5, luego esta distancia es 2,5. Entonces aquí en MATLAB calculo alfa 1 y alfa 2 utilizando las arcotangentes. Este es para el triángulo pequeño, este es para el triángulo grande. Aquí estoy tomando en cuenta los signos. Esta no es la única forma de hacerlo, usted puede encontrar otras formas de hacerlo. Alfa 3 lo calculo
lo mismo usando el arco tangente. Y finalmente, para hallar alfa 4, pues no conozco estos valores porque el tema es cómo hallar el polo del condensador. Todo esto lo estoy haciendo para hallar el tema del condensador. Pero yo sí puedo hallar alfa 4 utilizando el criterio de la suma de los ángulos. Yo sé que la suma de todos esos ángulos me debe dar 180 porque ese es el criterio, digamos, de la suma de los ángulos para hallar el lugar geométrico de las raíces. Nuevamente, si no me entiendo lo que le estoy diciendo, necesita ver el video 3. Con ese alfa 4 yo puedo calcular este ángulo y con ese ángulo puedo calcular esta distancia y con esa distancia finalmente puedo calcular esta distancia que es PC. Y eso lo hago aquí en MATLAB. Calculo alfa 4 y calculo el polo del condensador a través de esta ecuación. Quizás haya que revisar un poquito esta trigonometría aquí, pero créanme que está bien. Lo he planteado de esta manera con estos signos para, como vamos a ver al final, poder, digamos, correrlo todo. Entonces voy a correr esta parte aquí en MATLAB y poder calcular el polo del condensador. Entonces me dice que el polo del condensador está ubicado en 1,15, ¿ok? 1,15. Entonces de ese compensador ya tengo el 0, que yo lo puse por diseño, ya tengo el polo y solamente me hace falta KC. Para que KC sea el apropiado, utilizo el criterio de la magnitud. Nuevamente lo remito al video 3 si no lo ha visto. Y la magnitud debe ser igual a 1, evaluada en el polo deseado 1 o inclusive en el polo deseado 2, cualquiera los da lo mismo. De aquí conozco todo menos KC, ¿cierto? Todo lo conozco menos KC. Entonces, básicamente despejo KC de ahí. Y este es el valor de KC, entonces calculo ese valor de KC, que es lo que me hace falta, digamos, en esta parte. Esta operación matemática que está acá, la desarrollo aquí en este código de MATLAB y calculo pongo el valor de S, C es la parte real de P2, ahí fue donde lo ubicamos, recuerden que esa fue la parte donde lo ubicamos y calculo KC utilizando este criterio, esta ecuación. Entonces corro esta parte y puedo encontrar KC. Entonces me dice que KC es igual a 1,56. ¿Listo? Ahora creo mi sistema compensado, es decir, creo el compensador con el KC, con el numerador que tiene el 0 ubicado en C, el polo ubicado en el polo que hallamos, o sea, lo que hicimos hasta el momento fue para hallar PC y KC, C lo pusimos por diseño, y lo ponemos en serie con la planta, ¿cierto? Y lo que hacemos aquí en este punto es comprobar si el lugar geométrico de las raíces pasa por el polo deseado. Todo esto lo hicimos para mover el lugar geométrico de las raíces al polo deseado. Entonces voy a correrlo para ver si efectivamente pasa por el polo deseado. Entonces recordemos que el polo deseado está en menos 2 más 3, 9. Entonces por aquí, esto es menos 2, por aquí debe estar menos 2, menos 3, 8, estamos ahí cerquita. Es menos 2, me tengo que mover un poquito más hacia el otro lado. Mire, efectivamente pasa por el menos 2 más 3, menos 3, 9, y aquí arribita esto es simétrico, entonces efectivamente pasa por ahí. Esta parte es supremamente importante y debe mostrarse en el informe que usted entregue, que lo logró hacer. Bien, ya una vez tenemos nuestro sistema compensado, lo que hacemos es crear ese sistema compensado en lazo cerrado y graficar la respuesta al escalón. Digamos que esta es nuestra solución, o sea, la respuesta del sistema compensado en lazo cerrado. Vamos a mirar si mejoró lo que queríamos mejorar, que era el error en estado estable. Pero para comparar voy a graficar la anterior, es decir, la planta en lazo cerrado, es decir, el original.
Entonces aquí le coloco unas leyendas para saber cuál es cuál. Entonces corro esta sección y bueno, me doy cuenta que efectivamente el sistema compensado mejoró, ¿cierto? El sistema compensado mejoró. Miremos que el error en estado estable ya subió. Está aquí en 0,62. Y el tiempo de establecimiento desmejoró un poquito, ¿cierto? Eso pasa, o sea, hay compromisos entre el uno y el otro. Si mejoro la respuesta en estado estable, lo vuelvo un poco más lento, es decir, esta pendiente se demora más en llegar porque estoy llegando más lejos, eso es inevitable, pero digamos que todavía se mantiene. Ahora lo que podría hacer es, por ejemplo, variar K para mirar a ver si esto mejora un poco. Simplemente variar K y mirar cómo nos va, porque como ya sabemos que el lugar geométrico de las raíces pasa por ahí, pues variando K lo podemos mejorar. En este caso yo ya lo probé y no es la mejor solución. Creo que lo que debemos hacer ahora, igual eso en este caso, con el ejemplo que estoy poniendo aquí, no funcionó, pero puede que en su caso funcione. Repito, porque el lugar geométrico de este sistema compensado pasa por los polos deseados. Entonces, variando K puedo obtener una buena respuesta. Sin embargo, ya lo probé y el tema es que el sobrepico se me incrementa mucho variando K. Eso es lo que van a ver. Cuando cambien K, el sobrepico va a incrementarse mucho y puede que no le dé los parámetros que necesite. En este caso puntual, aquí no hay normas, aquí hay que probar. Esto es un proceso de probar, digamos, de prueba y error. Lo que sí probé es que es mejor colocar un compensador PD para mejorar esta respuesta y ahí sí aplicar variar K, por ejemplo. Entonces voy a agregar un compensador PD para volverlo más rápido y ese compensador lo puedo agregar en serie a lo que ya tenía, es decir, a mi compensador PI, a mi planta, y coloco el compensador que quiero agregar donde el 0 sea dominante para mejorar la respuesta transitoria. Hago lo mismo que la vez pasada, por diseño ubico el 0 y tomo este criterio en este caso, que es tomar el valor real sobre 6. Funciona bastante bien y me apoyo en una constante Kp adicional que es igual a 1 sobre el error en estado estable menos 1, pero esa constante también es igual al límite cuando S tiende a 0 de el compensador con la planta. En ese caso, yo puedo calcular ese límite haciendo 0 a todo lo que está ahí y de ahí conozco todo menos b, que es el 0 del denominador del compensador, o sea, es el polo de mi compensador. Despejando b, pues obtengo esta ecuación que está aquí y puedo calcular, ya sé que a es sigma sobre 6 y que b es igual a todo esto. Entonces eso es exactamente lo que hago aquí en MATLAB, ¿cierto? Calculo A, calculo la constante auxiliar Kp y calculo B, exactamente usando la fórmula que tengo acá. Con ese valor de B ya puedo generar mi sistema final donde está el anterior, lo que había logrado hasta el punto anterior. Ese es mi sistema compensado en lazo abierto, al que le sumo un nuevo compensador que tiene un polo en A, un 0 en A y un polo en B. Y finalmente hago el lazo cerrado de ese sistema, corro esta sección y ya en el último paso lo que hago es graficar las tres: el original, el compensado con el compensador PD y el compensado con el compensador PD y luego con el compensador PI. Grafico esto y pues ya vemos que la respuesta mejoró, es decir, ya logro tener un error en estado estable bien pequeño,
Mire, el error es exactamente el 1% lo que quería. Sin embargo, se me desmejoró sensiblemente los tiempos de establecimiento, ¿cierto? Aquí me quedó en 12. Una manera de mejorar esto es, por ejemplo, cambiando la respuesta transitoria, variando el valor de los polos deseados, es decir, diciéndole aquí que no quiero que el tiempo de establecimiento sea 2, sino ponerle un poquito más, digamos que 0,5. Y corro todo este sistema a ver cómo me dan las tres respuestas. Voy a correrlo y veamos cómo el sistema mejoró significativamente. Aquí tenemos mi sistema, este es el sistema compensado, ¿cierto? Entonces podríamos mirar, por ejemplo, el tiempo de establecimiento y pues ver que este tiempo de establecimiento no llegó a ser 2 exactamente, pero está cercano a 2. Miremos el pico, la respuesta pico, y esta respuesta pico, la respuesta pico está tan solo del 10%. El error estado estable está menor al 1% y lo único que no logramos hacer fue que el tiempo de establecimiento fuera menor a 2 segundos, eh, pero igual esto es lo mejor que pudimos hacer, es decir, habría que probar más cosas, pero digamos que esta es una muy buena respuesta y valga aquí para decir que no hay respuestas únicas. De hecho, no hay respuestas perfectas porque, como les comenté, pues hay unos compromisos aquí. Cuando yo mejoro una cosa, puede que se mejore otra. Pero en resumen, lo que hice en este caso fue primero generar un compensador PD, ¿cierto? Y después agregar un compensador PI y de esa forma logré solucionar el problema. Algo que ustedes podrían hacer es simplemente hallar el compensador PD y variar la ganancia y eso ya, simplemente eso pudiera funcionar. O en algún caso que ustedes revisaran el original y el original cumpliera con todo, eso también pudiera llegar a pasar. O sea, el original ya está bien, entonces simplemente grafican y justifican y dicen, no, ya está funcionando bien. ¿Ok? Espero que esta webconferencia haya sido de mucha ayuda y en una próxima oportunidad nos veremos.